Buenos días, Puerto Rico. Mi nombre es Jaime Perello Borrás y esto es Análisis 360. Hoy tenemos un tema bien interesante que se ha discutido mucho en el país, pero no se ha profundizado sobre él, que es el aumento al salario mínimo. Y tengo dos invitados de lujo en el estudio hoy. Tengo al representante Héctor Ferrer, que propuso tan pronto juramentó una comisión para analizar el aumento del salario mínimo en Puerto Rico. Y junto a él tenemos al ex secretario del Trabajo, el amigo Víctor Rivera, conocido por los amigos como Vitito, que adicional es un conferenciante internacional sobre el tema de recursos humanos. Todo eso y mucho más aquí en Análisis 360. Quiero explicarle de manera rápida un poco esta discusión del salario mínimo y si realmente es viable o no es viable para Puerto Rico. Pero quiero utilizar como punta de lanza un comentario que dijo ayer el nuevo secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, que establece que aumentar el salario mínimo no es correcto y no es real. Bueno, correcto es. Si es real o no, es lo que vamos a discutir durante la mañana de hoy. El promedio de los trabajadores en Puerto Rico devenga $24,000 anuales, comparado con lo que gana un ciudadano de los Estados Unidos, que son $53,000 al año, según el censo del 2019. Los efectos de esta enorme brecha se intensifican si se toma en cuenta el costo de vida que se experimenta en Puerto Rico. Y escuchen esto que es muy interesante. Por ejemplo, en el área metropolitana de San Juan, en el agregado, los gastos ordinarios de una persona son muy similares a los de cualquier ciudad importante y grande en los Estados Unidos. Es decir, que eso de que vivir más en Puerto Rico es más económico que en los estados, pues resulta que no es correcto. Dicho de otra manera, en Puerto Rico se cobra mucho menos, pero se paga igual o más caro por los artículos básicos, por ejemplo, en la Florida, donde han emigrado millones de puertorriqueños. En la Florida, un plomero se gana unos $20 la hora, sin embargo, en Puerto Rico se gana $9 la hora, según los datos del Departamento de los Estados Unidos Laboral. Si ese plomero viviera en la ciudad de Orlando, tendría un costo de vida, o escuchen esto, 7.5% más barato que si reside en San Juan. Es decir, gana más en la Florida y el costo de vida es más bajo que en Puerto Rico. Esa brecha salarial tan injusta, por un lado, podría reducirse por los esfuerzos que se están haciendo en Puerto Rico con el liderato de Héctor Ferrer Jr., pero también en los Estados Unidos Joe Biden trazó la línea y dijo que quería aumentar en un periodo de tiempo de $7.25 a $15 la hora. Obviamente en Puerto Rico se ha formado un revolú con eso, pero este tema no es nuevo. En el año 2017, el exgobernador Ricardo Rosselló hizo una orden ejecutiva 2017-027, nos establecía que esa injusticia se tenía que detener y que iba a iniciar un proceso nombrando un comité para aumentar el salario mínimo, no solamente en el gobierno, también en la empresa privada. En ese mismo momento, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aumentó de $7.25 a $8.25 la hora a lo del sector público. Producto de este esfuerzo, el departamento de la Oficina de Planificación de Puerto Rico hizo un estudio, se llama Estudio de Impacto Económico sobre aumento en el salario mínimo. ¿Y qué dice ese estudio? Bueno, van a ver las tablas, supongo que los muchachos se las estén enseñando. Vamos a hacer un ejemplo. Actualmente, Idaho, Indiana, Iowa, North Carolina, Puerto Rico, Texas y por ley federal, el salario mínimo es 7.25. Pero si ven en esa tabla, el único que se ha mantenido un decrecimiento en el desarrollo económico ha sido Puerto Rico. El resto de los estados, con el mismo salario mínimo, tienen un crecimiento económico mayor. Pero vamos a los que tienen un salario mínimo mayor que el de Puerto Rico. Arkansas, Delaware, Florida, Illinois, New Jersey, Nuevo México, tienen un salario mínimo de 8.25 a 8.50 la hora y todos ellos han tenido un crecimiento económico mayor que Puerto Rico.
Y si usamos una comparable de un salario mínimo aún mayor, de 10 a 11 dólares, como paga actualmente Washington, Massachusetts, Oregon, Connecticut, Vermont, California, todos ellos con un salario mínimo mucho mayor que el de Puerto Rico, todos, excepto Connecticut, han tenido un desarrollo económico mayor que Puerto Rico. Ese informe, que lo voy a publicar en las redes sociales, tiene muchos argumentos en pro y muchos argumentos en contra. Pero el primer punto es el más interesante. ¿Cuál es el argumento a favor? Aumentar el salario mínimo incrementa la actividad económica y estimularía el crecimiento del empleo. Pero el argumento en contra dice, aumentar el salario mínimo obligaría a las empresas a despedir empleados y por consiguiente se elevaría los niveles de desempleo. Es decir, que esos son los dos lados de la ecuación. Miren este mapa en los Estados Unidos. Todos los que están en verde son estados que han subido su salario mínimo a más de 7.25. Y hay una tendencia, no solamente por lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, sino que ya hay una tendencia en los estados a aumentar el salario mínimo por el impacto que tiene en el aspecto social de nuestro país. Vamos, más bien cerquita, nuestros vecinos de las Islas Vírgenes, desde el 2016 hasta el 2018, han aumentado de manera consistente su salario mínimo de 8.35 a 9.50 a 10.50. Solamente han hecho una cosa aparte a los empleados de turismo y de restaurantes por el asunto de las propinas, pero eso es algo que también se tiene que discutir. Pero eso está ahí al lado, las Islas Vírgenes. Florida, donde viven muchos puertorriqueños, salario mínimo 8.25. Connecticut, donde hay muchos puertorriqueños, salario mínimo 10 dólares con 10 centavos. En el caso de California, que no se puede comparar con Puerto Rico, pero quiero que vean esa tabla, ellos han aumentado el salario mínimo dependiendo la cantidad de empleos que tenga el patrono y el tipo de industria. Se puede ver eso en Puerto Rico. En el caso de Nueva York, que hay muchos puertorriqueños de igual manera, han aumentado el salario mínimo, pero lo aumentan según la cantidad de empleo que generan los patronos. Ahí ven las conclusiones de los análisis estadísticos que se hicieron con este estudio que encomendó el gobernador Rosselló. Lo van a ver de igual manera en mis páginas de las redes sociales, pero en resumen, es una batalla entre justicia social y el costo de hacer negocio en Puerto Rico. Lo que yo he visto hasta ahora, y tengo dos expertos aquí que me van a aclarar eso, es que a la larga, donde se aumenta el salario mínimo, trae mayor desarrollo económico, no solamente mayor justicia social, y el aparato económico se adapta a la necesidad social del país, que al fin y al cabo debe ser la responsabilidad de todos los que están en el gobierno. Vamos ahora a una pausa y va a estar con nosotros el representante Héctor Ferrer Jr. para hablarlo de la comisión y por qué un joven como él entiende que es importante coger el toro por los cuernos y aumentar el salario mínimo. Vamos a una pausa. Bueno, y está con nosotros, como le dije, el representante Héctor Ferrer Jr., hijo de un extrañable amigo
y que él ha seguido muy bien los pasos de su padre, pero habiendo su propio camino en el terreno político. Y tengo que distinguir a Héctor porque antes de que en el Congreso se hablara de aumentar el salario mínimo, lo primero que él propuso, tan pronto juramentó, es una comisión para analizar el aumento del salario mínimo, y me parece que empieza con el pie derecho. Señor representante, un placer tenerlo aquí. Buenos días, en Análisis Jaime, y a todos tus televidentes, es un placer compartir este nuevo espacio. Sí, un gusto. Un foro que tenemos, como tú viste, para analizar con profundidad los temas. Esto no es para pelear, es para ver cómo nos movemos como país. Háblame un poco de esa comisión, cómo te ha ido luego de haber propuesto esto, y cómo tú ves esto, cómo tú analizas que esto debe ocurrir y los pasos que deben darse para aumentar ese salario mínimo. Yo en el pasado, ¿verdad? Mes de enero, presenté el proyecto 338, si no me equivoco, para crear una comisión para que estudie el aumento en el salario mínimo. Ciertamente existe movimiento ya alrededor del mundo de subir el salario mínimo y ha creado un desarrollo económico en esos estados, en esos países, y Puerto Rico se ha quedado atrás. En Puerto Rico ha visto un incremento en el costo de vida, pero a su vez el salario de nuestros empleados pues está muy por debajo, se ha quedado bastante igual, y pues Puerto Rico tiene que llegar al siglo XXI y la mejor manera para lograr el aumento del salario mínimo de forma responsable, que yo creo que es la palabra correcta que se debe utilizar, es creando una comisión y sacar del juego a los políticos que no jueguen para las gradas, que se estudie de manera adecuada, que se estudie de manera exhaustiva cada industria, cada sector y cuáles son los posibles aumentos en cada una de ellas. Muy bien, y que es lo que he visto con el estudio que hicimos, y esto no es de la noche a la mañana. Todos quisiéramos que ningún puertorriqueño se gane menos de $15 la hora, pero para hacerlo de una manera efectiva, el propio Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos, está estableciendo un periodo de tiempo. Bernie Sanders de igual manera lo ha establecido en el Senado, y hemos visto, di el ejemplo de Nueva York y di el ejemplo de California, donde sí subieron el salario mínimo, pero depende de muchos aspectos. Número uno, qué tipo de negocio es, y la cantidad de empleados que genera, que está muy ligado al asunto de las pymes. También, yo tengo una amiga que tiene pymes y recientemente estaba hablando con ella, al igual que he hablado con otras personas, y me dice: Héctor, a mí me suben el salario mínimo de mis empleados a $15 y yo tengo que cerrar. No tengo el ingreso necesario para cubrir esos gastos. Y lamentablemente, ¿verdad? Yo sí creo en aumentar los $15. Todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Claro. Pero no es real. Eso es para la grada. Eso es para la grada, no es real. Puerto Rico enfrenta una crisis económica, nos encontramos en una burbuja económica con el dinero que está entrando de los fondos federales en términos de la recuperación de los huracanes y los terremotos. Tenemos también, le añadimos la suma de dinero que está entrando por la pandemia COVID y el rescate federal que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, y económicamente estamos en una burbuja y esto se va a acabar. Claro. Entonces, si incrementamos de manera rápida el salario mínimo sin estudiarlo, va a perjudicar la economía y a su vez puede terminar el despido de miles de empleados. Así que la manera correcta, responsable, es crear la comisión, que sean los expertos los que los estudien y que lleguen a las conclusiones y seamos nosotros, la Asamblea Legislativa, los que aprobemos eso. Bueno, en Puerto Rico, y ahorita el secretario del Trabajo hablar de eso, había una comisión permanente para analizar el salario mínimo de los años 70 para acá, y fue derogada hace muy poco tiempo. Y si bien es cierto que como estamos en el mismo asunto de la pandemia, hablar de aumentar los gastos operacionales pues es como una utopía, ¿no? Pero la realidad es que hay que moverse hacia eso. Estoy totalmente de acuerdo. Y en ese paso que se esté haciendo, cada sector económico tiene que decir abrirse a la discusión, no porque me quiero ganar más dinero, sino cuál es la ganancia justa que yo como empresario debo tener, pero dándole riqueza a mis empleados, no dándole pobreza. Y en el estudio, y lo que hemos hecho, siempre son los mismos elementos. Y fíjate que los primeros que gritan en contra de ese aumento no son necesariamente los pequeños y medianos comerciantes. Obviamente son empresarios mucho más grandes, que obviamente venían reducidas sus ganancias, pero los primeros que protestan son los grandes. Y entonces tiene que haber un balance. Por eso lo importante de la cantidad de empleos que genera, de uno poder, bueno, la realidad es que esta industria sí tiene la capacidad para no llevar a sus empleados a un sueldo de pobreza y pagarle lo que sea justo. Por eso hice una expresión, y estuvimos comentando fuera del aire, el nuevo secretario de Desarrollo Económico, a lo mejor fue un lapsus lingual, cuando dice que aumentar el salario no es correcto, no es real. Bueno, correcto es.
Si es real o no, eso es lo que vamos a discutir en la comisión que deben aprobarte a la brevedad posible. Esperemos. Hay que hacerlo. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene mucho que hablar de este tema. Y lo bueno del proyecto, ¿verdad? Es que no solamente se va a estudiar este año, es que cada 5 años esta comisión se tiene que crear nuevamente y cada 5 años podemos hacer los estudios necesarios para hacerle justicia salarial a nuestros trabajadores y podemos también incrementar y fortalecer nuestra economía porque la inflación que crea el aumento del salario mínimo es buena para el país. Fíjate, y con esto termino porque tengo que irnos a pausa, pero la Junta de Planificación en su estudio final dice que sin embargo al estudiar modelos agregados y por industria, entonces se observó un leve aumento en el empleo debido a que la elasticidad de la demanda del trabajo cambia por industria. Claro, eso es lo que hay que hacer. O sea, y eso lo dice el proyecto, que vayan industria por industria. Y que sea escalonado. Pero hacerlo. Y que sea. Y por lo menos el primer peso de aumento sí tiene que ocurrir este año. Esperemos. Tiene que haber un aumento que se pueda atemperar, pero tiene que haber una justicia social para nuestro pueblo. Sin afectar el desarrollo económico, pero los ejemplos está claro, donde se aumenta el salario mínimo aumenta la economía. Tienes un efecto positivo en la economía y es lo que hemos visto hasta ahora. Representante, Muchas gracias. muchas gracias por estar la aquí, oportunidad. te felicito por lo que estás haciendo, empezaste con el pie derecho y yo sé que ese tema te va a tener, entre otros, porque tiene varias comisiones, sé que ese tema te va a tener muy ocupado por los próximos meses, pero Estaremos dando la lucha para Vamos hacer a la ti. justicia salarial a los puertorriqueños y apoyar y desarrollar nuestra economía, que es lo importante. muchas gracias, representante Héctor Ferrer, por estar aquí con nosotros. Vamos a una breve pausa y ahora vamos a hablar con el exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera, conferenciante internacional de recursos humanos, bueno, una persona que todo el mundo respeta, porque cuando habla hay que escucharlo. Vamos a una pausa. Bueno, volvemos otra vez aquí en vivo. Seguimos estudiando y analizando este tema del aumento del salario mínimo y me acompaña una figura que todos ustedes conocen, un amigo de muchos años, lo respeto a nivel personal, a nivel profesional, secretario del Trabajo, columnista sobre el tema, da charlas alrededor del mundo, tiene una empresa que se dedica a hablar sobre los recursos humanos, el licenciado Víctor Rivera. Bienvenido, amigo. Encantado de estar aquí en tu programa, un placer. El placer es mío. Bueno, este tema tú lo dominas muy bien. Ya viste la introducción que hicimos, escuchaste al representante Héctor Ferrer, que ha dado un paso de valentía creando esta comisión. Pero esto no es nuevo. Puerto Rico tenía una comisión de salario mínimo. Sí, Puerto Rico tenía lo que se llamaba la Junta de Salario Mínimo. La Junta de Salario Mínimo estuvo operando por muchos años en Puerto Rico y precisamente hacía lo que se dejó de hacer. Estudiar las condiciones económicas, estudiar las condiciones del gobierno propiamente, para saber cuándo el país estaba listo para poderse enfrentar, ya sea a un salario mínimo completo, holístico, o ya sea por industrias. Por eso es que de las cosas más importantes cuando estaba la Junta de Salario Mínimo, era que también se trabajaba con lo que se llamaban los decretos mandatorios. Okay. Que los decretos mandatorios básicamente proveían para que cada industria, de conformidad a su realidad, pudiese subir su base de salario por encima de lo que era el salario mínimo. En el 1998 se derogó básicamente esa Junta de Salario Mínimo y nos quedamos sin ese organismo académico, porque era académico, ¿verdad? Lo que hacía era estudiar básicamente la situación y desde ahí para acá, pues hemos tenido que trabajar simplemente con la realidad
de que cuando a Estados Unidos se le ocurre plantear un alza en el salario mínimo, pues entonces nosotros pues corremos básicamente a ver si podemos hacerlo Y corremos, o si no podemos y hacerlo. corremos asustados. Bueno, Porque sabe que como viene de allá para acá es obligatorio. Claro. Pero nos coge sin estudios, sin preparación. El equipo que había académico ya no está operando daily basic. Así que nos crea este problema que está ocurriendo ahora. Sí. No de todo el mundo, y yo lo puedo entender. Es un momento difícil. Todo el mundo levanta la bandera. Espérate, yo no puedo bregar con eso ahora. Sí. Pero es una realidad que está en la vuelta de la esquina. Sí. Obviamente, para mí está estipulado que 7.25 es un mínimo demasiado de mínimo para Puerto Rico. Aquí quizás el problema es, la pregunta es si Puerto Rico puede asimilar este proyecto del congresista Scott, que es el más que está avanzando en los Estados Unidos, y colocarnos en el 2025 en $15 la hora. Yo soy de los que creo que ese impacto en 4 años para Puerto Rico, en una economía en quiebra, es totalmente difícil. Y por eso es que el proyecto del representante Ferrer... Te quiero parar un segundito. Sí. ¿La realidad Puerto Rico está en quiebra o es el gobierno que está en quiebra? Bueno, lo que pasa es... Porque yo no creo que el país esté en quiebra. Digo, hay unos retos que tiene el mundo por la pandemia, pero el gobierno se fue a quiebra mucho antes que el país. Sí. Es una buena pregunta, pero en los sistemas democráticos, que el gobierno lleva básicamente el peso, ¿verdad? Lo que se llama la gobernanza en la gestión pública. Cuando tú tienes a un gobierno en quiebra, se hace muy difícil. Y cuando tienes el caso de Puerto Rico, o sea, Puerto Rico ha tenido 5 gobiernos en los últimos 20 años, ¿verdad? Y esa alternanza que ha llevado un poco a esta situación de quiebra hace que este tema se tenga que estudiar con mayor profundidad. Por eso es que cuando se aprobó el salario mínimo a nivel federal, el Fair Labor Standard Act no ocupó el campo en los estados y no se da como algo automático, ¿verdad? Porque dejan que los estados, de conformidad a su realidad, ya sea en bonanza o ya sea en quiebra, puedan estudiar si de verdad elevarlo a ese salario mínimo. Claro, se da la discusión. En el caso de Puerto Rico, la discusión debe ser, no es si se va a aumentar o no, hasta cuánto se puede aumentar. ¿Y en qué proceso? ¿Y cómo? ¿En qué procesos? Y obviamente, ¿qué industrias? Porque también hay que hacer otro ejercicio. Mientras hay unas industrias que están a 7.25, que se le hace difícil pagar un 7.25, hay otras industrias que están a $12 la hora. O sea, aquí hay que plantear la industria bancaria. Los otros días le hicieron una entrevista al presidente del Banco Popular y decía que su industria está entre 12 a 13 dólares. Pues a ellos no les es muy difícil subir a 15 dólares. Claro. Oye, no tienen que esperar 4 años para subir a 15 dólares. Correcto. Pudieran hacerlo en 2 años. Pero la industria que está en 7.25, las pymes, que yo comencé a trabajar ese tema por ti, porque si alguien se preocupó de las industrias pymes en Puerto Rico, fuiste tú. Y todavía me preocupa. Ok, todavía te estás preocupando. Se le hace muy difícil. Claro. Entonces, cuando uno tiene estos estudios, tú estás mencionando ahorita un estudio, pero cuando tú tienes estudios como el que yo tengo aquí, y tú ves que tanto las pymes, pero el CUT, ¿verdad? Pero el Centro Unido, o sea, el Centro Unido de Detallistas, los industriales, todo el mundo alza la voz, no es simplemente porque no se puede aumentar, es cuánto se va a aumentar, ¿verdad? Claro. Y cómo se da ese análisis, que el proyecto del representante Ferrer es bueno, porque lo que hace es decir, vamos a estudiar primero la viabilidad de poderlo hacer, ¿verdad? En una economía donde en este momento menos del 40% está trabajando en Puerto Rico, que también, o sea, hay que tomar unas bases criollas, hay que criollizar el análisis para ver entonces en cuánto se va. Digo, y si ese 40% que está trabajando realmente porque no hay empleo o tenemos otro problema o tenemos un problema de composición social de los pasados 40 años, ¿verdad? Correcto. De los que han vivido del gobierno de muchos años y no se les ha enseñado cómo pasar de la dependencia al trabajo. Y eso, pero esos son otros 20 pesos. La cultura del trabajo, es otro programa. Es otro programa para eso. Pero estoy de acuerdo contigo, secretario, que el tema es importante, hay que movernos hacia eso, hay que hacerlo por industria, y oye, y vamos a ser honestos en la discusión. Los que pueden dar un poquito más, levanten la mano, porque sabemos. Los que están empezando en nuestras pymes, caramba, eso pues, es más difícil para hacerlo. Ahora, yo te digo a ti, porque lo estudiamos cuando Fuerza Pyme.
La gran mayoría de las pymes en Puerto Rico pagan más de 725. La gran mayoría pagan más del mínimo, porque hacen una relación casi familiar con sus empleados. Pero lo hacen, obviamente, sacándose un numerito, no porque se lo obligan. Bueno, pues, Víctor Rivera Hernández, señor secretario, licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por invitarme y gracias por este espacio. Estos espacios de discusión hacen mucha falta y tú siempre tienes el ojo en donde tiene que estar. Gracias, gracias. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos ahora con Jenis Fuentes, desde la capital federal, que nos va a hablar cómo esta discusión se está dando, mire, al otro lado del charco. Vamos a un breve receso. Bueno, regresamos aquí en vivo, Análisis 360, y ahora tenemos a nuestra corresponsal en Washington, que creo que todavía está en Los Ángeles, nuestra amiga Jenis Fuentes, que sí que está bien amanecida, ya son como las 5 de la mañana. Bueno, Jenis, pero el tema este de aumento del salario mínimo se empezó a discutir en Puerto Rico, pero John Biden le puso la cereza al bizcocho y ha empezado ese corre-corre en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuéntame, ¿cómo va esa discusión en los Estados Unidos y qué tan real es esto? Claro, buenos días, Jaime. Estoy hablando de Los Ángeles, donde el salario mínimo este año 2021 pasa a $14, así que pues estamos en un estado donde realmente se paga un buen salario mínimo. Miren, en el Congreso, yo creo que el presidente Biden está tratando de no cometer los errores que se cometieron cuando él era vicepresidente y estaba pasando el susodicho Obamacare, ¿no? El sistema de salud, del seguro de salud nuevo, donde se pasaron 8 meses en negociaciones con republicanos que llegaron a nada. Así que yo creo que el presidente Biden, yo creo que lo que está tratando es de utilizar lo que existe, un proceso, ¿no? Esta resolución presupuestaria, que es la única arma que tienen hoy por hoy, que pueden usar una vez al año, y la cual les permite a ellos básicamente pasar el proyecto por una mayoría de un voto, ¿no? Y sobre lo contrario necesitarían 60 votos para sobrellegar el filibuster, ¿no? Lo que hablamos la última Ese es vez. el famoso ómnibus. Exacto. Bueno, este es el Budget Resolution. Entonces ya pasó en la Cámara y ahora lo están considerando en el Senado. Lo que vimos de la Cámara, ¿qué vimos? Vimos que los republicanos continúan siendo totalmente fieles a la disciplina. Ni un solo voto republicano apoyó la resolución. Perdimos los demócratas 2 votos demócratas que no votaron por la resolución. Así que lo que estamos viendo en el Senado, donde ya el senador Manchin, que realmente es, o sea, no podemos perder ni un solo voto de los demócratas en el Senado.
Y Manchin ha dicho, aunque no ha dicho que está en contra, ha dicho que sí apoya el subir. Y lo que es importante de Manchin, de West Virginia, es que es un demócrata moderado, un demócrata que puede ir hacia la derecha o hacia el centro. Y él ha dicho que él cree, si él cree un salario mínimo, pero para él, según sus realidades políticas de West Virginia, es $11 la hora. Recuerda que el salario mínimo tampoco se aprueba de la noche a la mañana. Claro, De $7.25 a $15. Eso no va a pasar así tampoco. Pero también es cierto que no hemos hecho nada en más de 10 años y que nadie puede vivir con 7.25, sobre todo en Puerto Rico, como tú bien dijiste en el primer segmento. Así que, ¿qué está pasando ahora en el Congreso? Está el proyecto de ley de resolución presupuestaria en el Senado, donde el reloj empieza a 50 horas de discusión y donde cualquier persona puede someter una enmienda. Una vez esas enmiendas a 50 horas ya pasen, que normalmente pasaría, las enmiendas se terminaría a la madrugada el día de hoy, la mañana del viernes, entonces pasa el voto final. Pero lo que la resolución presupuestaria realmente significa es que ahora ambas cámaras y sus comités de jurisdicción tienen que darse la tarea de escribir el idioma del lenguaje de las leyes, que entonces van a pasar en ambas cámaras nuevamente. Esto como que dicta cuáles son las pautas para entonces escribir eso. Y ahí entonces es que se encontraría todo. Los $1.400 que le quieren dar a los ciudadanos, el dinero que expira en marzo 14 de beneficios suplementarios de desempleo. Y entonces está también el gran ask, ¿no? El subir el salario mínimo a $15. Entonces, tú lo que puedes entender que tal vez en un acuerdo que tengan entre las partes es que finalmente tal vez no, va a ser los $15, pero tal vez en 5 años, como lo está proponiendo Biden, a lo mejor sea por un tiempo mayor, ese crecimiento hasta el 5%, o tal vez traer legislación estatal, como ha pasado en Nueva York y en California, que lo hacen por industria, por cantidad de empleo. ¿O tú crees que eso es muy complicado para meterlo en el proyecto y se van a ir con los 15 en un periodo de 6 años, 7 años, y entonces empezar a trabajar con reglamentación en el Departamento de Trabajo Federal de cómo se haría? Mira, eso lo vamos a saber luego que se pase este voto de la resolución, porque entonces ahí es que entran los detalles. Entonces ahí es que entran las discusiones de realmente qué es lo que motiva la producción. O sea, también tienes que pensar en el patrono, tienes que pensar en el empleado. O sea, esto básicamente donde ambos tienen, si tú alzas eso demasiado rápido a un número que el patrono no puede, no puede pagar, pues entonces se queda la gente sin trabajo. Por otra parte, si el patrono dice que sí y de momento alza los precios de todo, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué poder adquisitivo está teniendo la gente cuando entonces lo que te costaba $5 te cuesta $8.50? Así que, mira, es ahora, en el momento entre ahora y el mes que viene, donde esos detalles tan importantes como tú me mencionaste se van a discutir. Pero ahora mismo, básicamente es, ok, tenemos el lenguaje, tenemos la orden de marcha, y es lo que está pasando en el Senado hoy por hoy. Así que estas próximas horas son cruciales no solamente para el tema del salario mínimo, son cruciales para Puerto Rico, porque esa ayuda adicional va a ayudar a los puertorriqueños. Es decir, que yo entiendo que tanto la comisionada residente Jennifer González como todos esos congresistas que quieren mucho a Puerto Rico, bueno, estarán pendientes a nosotros, por lo menos en estas próximas horas. Bueno, Jenny, muchas gracias por tu análisis, por siempre tener ese oído en tierra. Y nada, te veo el próximo jueves con un tema que estoy pensando, pero lo voy a discutir contigo primero, antes de anunciarlo. Así que nada, muchas gracias y siempre mi reconocimiento por tu trabajo y por lo que haces por Puerto Rico. Buenos días, muchas gracias a ti. Chao. Bueno, mis amigos, yo con esto, yo creo que ya vamos a hacer nuestro programa de hoy. Quiero agradecer a Víctor Rivera, al representante Héctor Ferrer, a Yenis por este análisis, pero antes de concluir, oye, tengo que felicitar a mi esposa, que hoy cumple años, así que Rosa Vicente, un abrazo de parte mía, de todos mis hijos, te amamos muchísimo. Llegaste tú ya lo has hecho público, llegaste a las 5 décadas. Así que, pero olvídate como el primer día. Dios te bendiga y muchas felicidades en tu cumpleaños. Bueno, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana aquí en Análisis 360.